Muy buenos días, estimados alumnos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buen día con todos. Muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Compartir mi escritorio. Y bueno, recapitulando un poquito de lo que vimos la semana pasada. Vimos una estructura de datos simple, ¿cierto? Basada en un arreglo. Y como deber, enviamos a hacer un trabajito para leer un archivo de texto, bueno, un archivo CSV con un conjunto de datos un poquito grande para poder evaluar nuestra aplicación. Y parte de lo que es la estructura de datos es comprender cómo funcionan los recursos en un aplicativo, de forma que usted ya en su vida profesional, en su vida estudiantil, cada vez que vaya a elegir cómo programar, tome en cuenta estas cosas. Entre ellos, por ejemplo, va el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo, que es lo que vamos a medir inicialmente en su tarea. ¿Cuánto se demora en hacer operaciones básicas o aplicativo? ¿Cuánto se demora en insertar? ¿Cuánto se demora en buscar? En eliminar un conjunto de datos. Ese tiempo, ¿de qué va a depender? Indudablemente del computador en donde está ejecutando su programa. Digamos que ahorita la arquitectura de nuestra aplicación que estamos creando, lo único que está utilizando son los recursos del computador donde se está ejecutando. Es decir, depende de su memoria, depende de su CPU. Y como estamos haciendo actividades de lectura de disco, también depende de la velocidad de su disco duro, evidentemente. Si estuviésemos mandando a guardar información a un archivo, también va a depender de la velocidad que tenga su disco duro para poder grabar. No es lo mismo guardar a un disco sólido que guardar a un disco tradicional. Pero bueno, la idea es el tiempo, ¿no es cierto? Ese tiempo depende de la memoria y la velocidad del CPU, sobre todo velocidad de CPU. Como digo, en el ambiente en el que estamos. Ya usted más adelante va a aprender a hacer en los semestres superiores aplicaciones distribuidas, posiblemente ya se va a conectar a una base de datos en un servidor, entonces ya el tiempo ya no depende solo del computador donde esté ejecutando, sino también depende de ese tiempo de comunicación hacia el servidor, en ir y traer los datos y la velocidad a la que se transmiten también los datos a través de la red, si es una red Wi-Fi, si es una red de fibra óptica, si es una red de un cable coaxial, etcétera. Ya depende de otros factores. Pero centrándonos nuevamente en nuestra forma de trabajo en estructura de datos, dependerá exclusivamente ahorita del computador que esté usted utilizando. Ahora, eso es tiempo de ejecución, ¿no es cierto? Lo otra es memoria, ¿no es cierto? ¿Cuánto está utilizando de memoria o cómo debe programar para utilizar correctamente la memoria de su computador? Memoria RAM, ¿sí? Y entonces ahí, ¿eso a qué nos lleva? A ver cómo maneja la memoria el Java, ¿cierto? ¿Qué es la memoria? Ya sabemos que son esos espacios de memoria RAM de nuestro computador, que quién la va a administrar. Sabemos que Java es un programa que no permite administrar de forma directa la memoria. Por eso tiene el Virtual Java Machine, que se encarga de darnos administrando. Y ese programita, esa capita intermedia, es la que interactúa con nuestro sistema operativo. Y el sistema operativo, evidentemente, es el que maneja los recursos ya de hardware de nuestro computador. Listo. Regresamos a nuestra Virtual Java Machine. Sabemos que esos espacios de memoria están etiquetados de alguna manera. El sistema operativo los etiqueta, tiene su forma de etiquetar, y nosotros para comprender, no estamos ahorita investigando cómo funciona el sistema operativo y cuál es su forma de etiquetado real, porque los distintos sistemas operativos etiquetan de formas diferentes la memoria y administran de formas diferentes. Desde el punto de vista de la estructura de datos, lo que a nosotros nos interesa es comprender ese concepto de etiquetado. Significa que cada bloquecito de memoria, ¿no es cierto?, tiene una dirección única. Y que dentro de ese bloquecito de memoria RAM, cada vez que nosotros como programadores creamos nuestro programa, todo eso se va alojando en un espacio de memoria. Y que de ahí es Virtual Java Machine quien se encarga de tomar y utilizar y mandarlo hacia el CPU para que sea procesado, ¿cierto? Entonces, hasta ahí ya sabemos
de qué clase de memoria estamos hablando. Ahora, dentro del Virtual Java Machine tenemos una partecita que se encarga de administrar la memoria, que es el Runtime Data Area. Este Runtime Data Area, que como vemos, tiene otras áreas específicas. ¿Sí? Dentro de ellas ya les vamos a ir conociendo cada una. Primero tenemos esta partecita, la Method Area. ¿Sí? ¿Qué es esta Method Area? Que dentro, internamente, tiene un área más pequeñita que es Runtime Constant Pool. Cada vez que usted declara un atributo, un método que sea final o una clase final, ¿sí? Todo lo que es constante, eso se va a almacenar dentro de esta partecita de área que se llama el Runtime Constant Pool, ¿sí? Una piscina pequeñita donde se colocan lo que no va a cambiar durante la ejecución de su programa. Evidentemente, para Java es colocar ese espacio de memoria porque sabe que eso no va a cambiar, no va a tener que estar controlando si está cambiando durante la ejecución del programa y todo eso. ¿Sí? Entonces sabemos que ahí en el Runtime Constant Pool está todo lo que es final, ¿sí? Lo constante. Y es una partecita pequeña de la Method Area. Dentro de la Method Area, ¿qué se almacena? Cada vez que usted declara una clase, se guarda la estructura de la clase dentro de la Method Area, ¿sí? La estructura, porque cada vez que creamos un objeto, que es con el que nosotros interactuamos durante el programa, tiene que ir y sacar una copia de ese plano, ¿no es cierto? ¿Y cuál es ese plano? Pues la clase. Cada vez que usted declara una variable estática, una clase estática, un método estático, también se están almacenando dentro de la Method Area, ¿sí? ¿Por qué el estático se almacena dentro de la Method Area? Pues porque también sabemos que es algo común para todos los objetos de esa clase, ¿sí? Entonces, como es común, es algo que es compartido entre todos los objetos que van a estar interactuando durante la ejecución de nuestro programa. Entonces, Method Area, los planos de nuestros objetos, que son las clases, eso se almacena ahí, y también los atributos y los métodos y las clases estáticos también están almacenados dentro de la Method Area. Y luego tenemos la Heap Area. Dentro del Heap Area, que es un poquito más grande, ahí se van a almacenar ya los objetos como tal. Es decir, todas esas instancias de nuestras clases van a estar almacenados dentro del Heap Area. Todas estas tres, el Heap Area, la Method Area y el Constant Pool, son áreas comunes. Significa que todos los hilos de ejecución de nuestro programa van a utilizar la información de esa área común. ¿Por qué decimos todos los hilos? Aunque nosotros todavía no hemos visto la parte de Java que nos permite hacer programación paralela, y luego usted va a tener una materia más adelante también de programación paralela. Java tiene esa capacidad de crear múltiples hilos de ejecución. ¿Qué significa? Usted hasta ahora ha visto solamente el primer hilo de ejecución, que es el main. Y a través del main, cada vez que usted va ejecutando su programita, ¿no es cierto? ¿Desde dónde empieza? Desde el main. Y se va ejecutando línea por línea cada una de las instrucciones que ha puesto en su programa. Y todas ellas, ahorita tenemos solo un hilo, pero usted en el main podría crear que se ejecuten varios hilos de ejecución para aprovechar esa capacidad que tienen los computadores, los sistemas operativos y también Java de utilizar ese múltiple procesamiento, porque nuestro computador tiene probablemente un CPU, pero podría usted ya más adelante ver servidores donde tienen 2 procesadores y cada procesador tiene múltiples núcleos, ¿no es cierto? Y dentro de cada núcleo se pueden crear hilos de ejecución también. Y para aprovechar eso de que se puede ejecutar en paralelo varias cosas a la vez y no sea como una colita por donde va pasando un cuello de botella, donde va pasando de uno en uno las instrucciones. Entonces, hay como realizar esta programación de múltiples hilos. Entonces, todos esos hilos que se van a estar ejecutando, haga de cuenta como si fuera una vía, una autopista, y dentro de esa autopista hay 4 carriles. Entonces, cada hilo de ejecución es un carril por donde va a ir
ejecutándose nuestro programa. Ahora, todas esas instrucciones que se van a tratar de ejecutar a la par tienen que acceder a recursos comunes. Esos recursos comunes, ¿en dónde están almacenados? En la heap, en todas estas áreas comunes, ¿no es cierto? Digamos que se va a ejecutar y todos necesitan los planos de las clases, ¿no es cierto?, para poder crear las instancias, nuevos objetos que pueden ser las instrucciones que se van creando. Por eso, la método-área es un área común. Igual las constantes, como durante toda la ejecución del programa las constantes no cambien, pues también es un área común y es área. Las áreas comunes Java no se preocupa de ver cuál hilo le modificó, cuál se va a ejecutar primero, ¿no es cierto? Entonces, por eso son áreas comunes. Igual los atributos de cuando son de tipo estático. Entonces, también está en el heap área porque cuando son estáticos, también son comunes, ¿no es cierto?, para todas las instancias de la clase. Hasta ahí, ¿alguna duda, chicos? ¿Algo que no le quede muy claro? En un segundito.
Perdón, ya regresé. Bueno, chicos, hasta ahí. ¿Algo que no le quede claro? No, parece que Yo tengo una pregunta, profe, tal vez si la metodaria es estática en el sentido de que tiene solo como un espacio asignado para guardar la memoria o se puede estar abriendo en ese sentido. No. A ver, Java va a administrar estas áreas. El tamaño de estas áreas, digamos que ya está administrado por la Virtual Java Machine, ¿no es cierto?, de Java. Y ella es la que si necesita más espacio porque su programa está creciendo y necesita utilizar, ella es la que va a gestionar con el sistema operativo. Usted no puede configurarle y decirle quiero que sea más grande o sea más pequeño. No. Lo único que nosotros decimos es que usted debe tomar en cuenta cada vez que está programando en dónde se va a guardar. Si todo es static, que digamos en algún punto usted puede decir, para que sea más fácil voy a poner, todas mis clases son de tipo estático y entonces voy a trabajar así y no me complico. Todo eso se va a estar guardando en las áreas comunes, ¿sí? Entonces lo que más bien que yo quiero que entienda es usted, ¿dónde se almacena? El tamaño de eso, digamos que inicialmente le deja que Java se ocupe de esa parte. Usted lo único que tiene que tener claro es dónde se almacena. Lo que usted declara static va a estar dentro de la método área. Y también recordar que eso es un área común. Significa que todos los hilos de ejecución van a estar accediendo a esos objetos o a esas variables, a esos espacios de memoria, todos van a estar accediendo al mismo tiempo. Porque Java en estas partes de las áreas comunes no se encarga de colocar seguridades, digamos, como para decir, este hilo tomó esta variable y la cambió, y entonces, mientras está cambiándole, yo no puedo dejar que otros hilos accedan, porque van a tener una información incorrecta. Entonces, de eso no se encarga en la área común, porque para eso dice, estas son áreas comunes, y por tanto yo no voy a tener que estar controlando esa parte, porque en teoría la información que está ahí no debería cambiar, excepto la de la heap área, que es en donde van a estarse colocando ya las instancias de nuestros objetos. ¿Cuál era tu apellido? Larcos. Gracias, profe. Y tenemos una manita levantada. Denis Trujillo. Sí, qué buenos días. Cuando estamos hablando de hilos, ¿nos referimos a qué precisamente? ¿Cuando es un programa dentro de otro programa o yo lo entiendo así más o menos? No sé si estoy bien o estoy mal. El concepto de hilos es un concepto de thread, se llama, en Java. Es crear un programa que es donde nosotros podemos ir creando unos threads, que es un hilo de ejecución. Es como desde el main, tú puedes disparar hilos de ejecución para que cada uno tendrá su propia ciclo de vida, llamémoslo así. Es como disparar muchos programas. Pero sabes que, bueno, primero estamos hablando de un único programa corriendo. Desde Java vamos a tener siempre un solo main, ¿ya? Este main normalmente puede ejecutar hasta 10 hilos de ejecución en Java. Y entonces nosotros, para poder programar con programación paralela o programación distribuida o concurrente, aquí nosotros podemos colocar una serie de instrucciones para crear múltiples hilos. Ya le voy a preparar un programita en donde vamos a hacer una ejecución como para que usted se haga una idea de esos hilos de ejecución. Pero es un mismo programa main donde, por ejemplo, tú quieres subir el archivito de texto, ¿no es cierto? Y quieres, como está muy grande, en nuestra tarea yo no quiero que haga eso, por si acaso. Pero digamos que tienes un archivo grande y quieres mandarlo a grabar. Entonces, podrías utilizar múltiples hilos o para que se vaya procesando esa información en múltiples hilos. A esos hilos de ejecución yo me refiero, que entiendo que hasta ahora usted todavía no los conoce. Pero a nivel de concepto, lo que quiero es que comprenda que Java puede crear múltiples hilos de ejecución, como autopistas de una carretera. Y a través de ese múltiples hilos se puede usted mandar a ejecutar instrucciones. Usted puede decidir cuáles de estas instrucciones, aquí por ejemplo, se van siempre por el hilo principal, toditas, como ha programado hasta ahora.
Pero usted podría decidir esta parte, este for, esta parte o todo un método que se ejecute por un hilo específico y ir creando nuevos hilos y así se van ejecutando en paralelo. Ese es el concepto que quiero que me comprenda hasta este momento nada más. Ahí está, Inge, gracias. O sea, que esos hilos son las secuencias de ejecución. Ajá. Sí se denominan, de hecho, hilo de ejecución. Muy bien, señor Freddy Tapia. Sí, Inge, o sea, a lo que hablamos de hilos, físicamente en el computador, si se le puede llamar así, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿dónde se va a procesar? Eso no me queda muy claro. Ya, ¿dónde se va a procesar? Todo se procesa en el CPU del computador. Pero le vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Voy a ponerme para el día de mañana. Tenemos también estructuras de datos, hacer un ejercicio con múltiples hilos para que usted comprenda de lo que le estoy hablando. O sea, profe, eso también quiere decir que hay un de hilos que se puede crear, depende del computador. Sí, Java pues, nos permite crear hasta 10 hilos de ejecución paralelos, como crear una carretera con 10 carriles. Ya, Inge, gracias. Jordi Chamba. Sí, profe. O sea, usted dijo que los hilos son el main, ¿no? Sí, desde el main vamos a ir creando todos estos hilos de ejecución. Entonces, sería, o sea, hay la posibilidad de que se hagan dos hilos a la misma vez. Se Claro, ejecuten se van a dos mains a la misma ejecutar vez. 10 de hecho a la misma vez. ¿Y eso afectaría a la memoria o al CPU, tal vez al rendimiento? Que se van 10 a la vez. El rendimiento, evidentemente, al CPU. Porque digamos que si usted tiene solo un hilo como está ahorita, es un solo carril, ¿cierto? Y desde el main va a ir enviando uno por uno las instrucciones secuenciales, una por una hacia el CPU y el CPU es quien se va a encargar de procesar. Entonces, ¿quién da el rendimiento? El CPU. O sea, ¿quién da la velocidad de procesamiento? El CPU. Ya, profe, esa es mi pregunta. Kevin Albuja. Inge, buenos días. Quería preguntarle que, digamos, cuando me dice que en el Hibaria guarda objetos, ¿solo son los nombres de los objetos o qué? ¿Las instancias? Ya. En el heap area nosotros guardamos las instancias, ¿sí? De esos objetos. Es decir, recordemos cuando estábamos nosotros haciendo aquí, que decíamos que creamos el objeto persona y tiene estos atributos y está utilizando para cada vez que usted crea una nueva persona 16, como poner un valor de memoria que está usando, 16 bytes podría ser, ¿cierto? Cada una de estas instancias que va creando las personas, New Pedro, ¿sí? ¿Dónde se almacena? En el heap, el atributo nombre, la edad, el género de Pedro se están almacenando en el heap. Cuando creamos a Jaime, igual, el nombre, la edad, el género de Jaime se están almacenando en el heap, ¿sí? Gracias, Inge. José Camas. Sí, Inge, una duda yo. O sea, los hilos que dijo que crea son virtuales o dependen también de los hilos del procesador, que igual saben tener hilos. O con los hilos del procesador se puede crear más aún o no tiene dependencia eso. Digamos que existen hilos de ejecución dentro del procesador, ¿sí? Digamos ahí hay una autopista. Hay hilos de ejecución dentro del sistema operativo. El sistema operativo también maneja sus propios hilos. Y los hilos de ejecución que nosotros estamos hablando en este momento son hilos de ejecución en Java, ¿sí? Entonces, digamos que si nos vamos, veamos.
Podemos graficar de alguna manera cómo funcionarían todos esos hilos. Digamos que inicialmente tenemos el CPU. Digamos que el CPU tiene, aunque actualmente maneja muchísimos más, solamente tiene como 2 carriles, como si fuese una autopista que tiene solo 2 carriles. Eso es el CPU. Digamos que por aquí usted tiene el sistema operativo. Dependiendo de su sistema operativo, ¿cierto? Ya, hablemos de que esto era hardware. Este de aquí ya es software. Estamos hablando de sistema operativo. Y digamos que el sistema operativo de todas maneras tiene 3 carriles. ¿Sí? Por eso es que hay sistemas operativos que manejan 32 bits, que manejan 64 bits. ¿Sí? Es porque están hechos como para manejar varios carriles a la vez. Digamos que esa es una arquitectura que depende del sistema operativo en el que usted esté trabajando. ¿Ya? Y digamos que usted tiene también un programita en Java. Y ese programita, actualmente con el main, es un solo hilo de ejecución. Y usted aquí dentro del programa de Java, dentro del main, usted sigue ejecutando una serie de instrucciones, ¿cierto? Digamos, este es un for, que se tiene que ejecutar como un lazo, ¿cierto? Tiene por ahí un if. No quiere el if. Bueno, una serie de instrucciones que va a irse poniendo. Una a continuación del otro. Digamos que son instrucciones, ¿no es cierto? Y dentro de su programa principal, desde el main, se van ejecutando una por una. Y en ese orden, en el orden en el que usted programó. Si usted hace una llamada a una subrutina, digamos que estas son, está llamando a un método de las clases, ¿cierto? Entonces, hasta que termine de ejecutarse es como poner en la colita, aquí llama un método, luego llama otro método, luego llama otro método, o puede tener instrucciones sencillas, asignación de variables, cosas de esas que durante la programación usted puede estar haciendo. ¿Cierto? Y se ejecuta una tras otra. Así. ¿Qué ocurre? Cuando llega aquí y va a salir desde su programa de Java y tiene que llegar al sistema operativo, el sistema operativo dice, de acuerdo, tú quieres ejecutarte y Java les va a estar mandando de una en una. Entonces usa el carril central y se va por aquí. Y este le manda siempre al hilo de acá. ¿Ya? Y se ejecuta aquí y este es el que le responde y ya se ejecutó, se va. Sigue la siguiente instrucción, viene, manda por el carril también del sistema operativo, que es bastante grande, llega al CPU y siempre están utilizando solo ese. Digamos, usted está utilizando solo una partecita del CPU, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando usted ya hace programación paralela y crea más de un hilo? Entonces, ya tenemos múltiples instrucciones que vamos a ir ejecutando, digamos, de forma paralela, porque ya aquí ya vamos a dividir nuestro programa en 2 hilos. Y cuando llega la ejecución de nuestro programa, al mismo tiempo, en el mismo instante, de ahí está el concepto de que sea paralelo. ¿Sí? Coge y Java suelta los 2 al mismo tiempo, las 2 instrucciones al mismo tiempo. Y le va a ejecutar. Esta se va por este hilo. Así. Y esta le manda hacia acá, al que esté libre. Eso lo controla aquí, el sistema operativo. Se ejecútate por acá. Digamos que era un método grande, un for grande de que está haciendo algo. Está ejecutando por aquí y este está ejecutando por acá. Y responde por su mismo canal, por su hilo de ejecución, ¿cierto?
Entonces decimos que Java puede abrir esto hasta 10 hilos. La última versión podía abrir hasta 10 hilos. Me tocaría ver si es que ha cambiado el JDK último y cuánto está utilizando. Podría generar 10, significa que todo se podría procesar así. Evidentemente esto no es tan sencillo, ¿no es cierto? Porque de normal nosotros hacemos nuestros programas para que siempre estamos pensando de forma secuencial. Nunca pensamos que esto se va a ejecutar al mismo tiempo que esto. Y esto podría ser una instrucción chiquita y demorarse menos, y esta otra una instrucción grande y demorarse más tiempo. Y posiblemente usted en su programa está pensando que uno se ejecuta tras de otro, como hasta ahora programado. Por eso es que hay todo un curso de programación distribuida y de programación paralela que le enseña justamente cómo utilizar y cómo debe pensar ya para un programa que no se va a ejecutar de forma secuencial, sino que se va a ejecutar al mismo tiempo todos. Y entonces el sistema operativo se encarga de administrar dentro de su colita, digamos, que tiene 3 carriles, que de normal esto es siempre más grande que Java, porque el sistema operativo está utilizando un montón de canales para ejecutar al mismo tiempo el explorador, para ejecutar todas las tareas, todos los programas, para que usted pueda hacer clic y generar otro programa que se esté ejecutando, ¿no es cierto? Entonces, el sistema operativo, por lo general, este carril del sistema operativo es el más grande de todos. Tiene múltiples hilos al mismo tiempo. Y el del CPU, digamos que dependiendo de su hardware, puede tener 2 núcleos, 4 núcleos, cuántos microprocesadores que tenga dentro, cuántos procesadores como tal, ¿cierto? Entonces el carril del hardware va a ser siempre como que de alguna manera el más limitado, el más pequeño. ¿Cómo maneja el sistema operativo hacia acá? Genera colitas, pero depende de también cuál sistema operativo. Pero digamos que esta parte de cómo lo gestiona se queda por fuera de nuestro entendimiento. ¿Sí? Tal vez cuando vea sistemas operativos comprenda cómo lo maneja, cómo maneja el hardware. Lo que a nosotros nos interesa saber es que acá como como Java puede crear esta programación paralela, nosotros necesitamos saber, así se va a mandar a ejecutar, ¿no es cierto? Múltiples hilos a la vez, pero necesitamos saber dónde almacenar la información, ¿sí? Esto es el hilo de ejecución que se va hacia el procesador. Digamos que eso es como que un poquito transparente para nosotros. Java y el sistema operativo lo manejan. Pero dónde almacenar la información, ahí el espacio donde está la memoria, y que no es solo uno, y no todos los espacios no son manejados de la misma forma. Por eso es que nosotros debemos entender justo este espacio de memoria que administra la Virtual Java Machine, cómo lo hace. Cuando usted programa, si esto es una clase estática, en qué parte se está guardando. Y luego ya vamos a entender, ahorita estamos viendo solamente la parte común, las áreas comunes, pero existen una cantidad de áreas que no son comunes para administrar la memoria dentro de Java. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en las siguientes diapositivas. Y ya te puse, ¿no es cierto, señor Camas? El puntito. Gracias, Inge. ¿Sí le puse o no le puse? Sí. Camas, ya. Sí, gracias por eso haberme dado también, Inge. Ya. Marcos Saltos, ¿algo más que preguntar? Buenos días, Inge. Era básicamente eso que, por ejemplo, mi procesador tiene 8 hilos, entonces, por ejemplo, ¿no? Que justo en el Java le mandamos 10 hilos, entonces ahí, ¿qué pasaría? ¿Se colapsa o eso no tendría nada que ver? No colapsa. El sistema operativo lo que hace es, ya vamos a ver cómo funciona la cola de Java también, pero es un símil. Lo que te va a hacer es como poner los semáforos en las carreteras. Pones semáforos, y de hecho algunas técnicas se denominan justamente así, poner un semáforo, que significa detener el procesamiento un ratito hasta que el otro termine de ejecutarse, y luego te permite pasar. Y evidentemente a alguien le detuvo. Igualito que un símil en una carretera. Alguien me deja pasar, alguien está paralizado un ratito. Es por eso que has visto que tu computadora hay ratos que no responde, porque el sistema operativo funciona así. Entonces, algo está haciendo el sistema operativo, el CPU está utilizándose en algo
Y mientras tanto hay otros programas que están en espera. Se quedan esperando hasta que se liberen esos recursos. Se libera esos hilos en el procesador y entonces el sistema operativo le asigna el siguiente programa. Y ese es el que va a continuarse ejecutando. Algo similar ocurre en el Java. Más o menos está haciendo el símil. Y vamos a la ya. última ¿Qué le hizo, preguntita. Kevin Celi. Buenos días, Inge. Los hilos siempre van a ser lineales. Siempre Java los va a considerar lineales. Sí, todos los hilos de hecho, de ejecución, por eso se llaman hilitos, porque son como lineales, como los carriles de una carretera. Igual y de la misma forma se denominan en los CPUs. Héctor, la última preguntita. Yo tengo una pregunta, pero de la tarea. No sé si se la hacemos ahora o después al final. De una vez. ¿De una vez? Ya, pues en la tarea teníamos que revisar o sea, teníamos que leer el Excel y lo que teníamos que hacer con eso era insertar y ordenar, ¿no? A mí sí me sale lo de insertar y ordenar, pero no todos. Tuve que dividir el Excel en varios Excel, unos que tuvieran 10 líneas, otros 100 líneas, otros 1000, así para ir probando, ¿no? Y todo me funciona normal hasta por lo menos con las 10.000 líneas, porque Ya. después cuando ya le pongo las 27.000, entonces como que se buguea o algo porque me imprime una cosa, me imprime otra cosa, otro texto extraño. Ya. Entonces, pero, a ver, yo creo que tu problema no es leer el archivo, porque Java en general no tiene problemas para leer el archivo. El problema, de hecho, es la estructura de datos que estamos utilizando, que es una estructura de datos basada en arreglos. Y sabemos que los arreglos tienen un defecto, que es colocar los registros uno a continuación del otro. Entonces, el rato que tú declaraste tu arreglo, debes de estar poniendo, por ejemplo, 28.000 elementos, lo que vas a guardar. Y Java, la Virtual Java Machine lo que está haciendo es buscando 28.000 espacios de memoria continuos. Si parte del trabajo que ustedes van a hacer es justamente poder poner si tuvieron problemas. El problema, como te digo, a lo mejor tú estás pensando que el problema es la lectura del archivo. Tiene que ser un solo archivo que intentas leer. Probablemente prueba leer 27.000 y declarar de 27.000 el arreglo. Algún error te da, posiblemente ya está apuntando a otros espacios de memoria, cuando ya la información que tú guardas en la memoria y te recupera no es la misma, es porque ahí ya Java no está manejando correctamente la memoria y por eso te está dando esos problemitas. Prueba a leer la mitad del archivo, pero contrólalo con programación, no cortando el archivo Excel en partecitas, sino con la programación. Entonces te pones por ahí un break o alguna cosa así, cuando cumple alguna condición, un contador que va contando y le paras la lectura. Y pruebas leer, qué sé yo, 20.000, leer 15.000, leer 10.000 y vas probando hasta dónde aguantó esa clase de estructura. Que sí, evidentemente, esta es la más básica, la más deficiente porque tiene ese problemita de buscar en la memoria espacios continuos, que va a ser bastante complicado que Java logra encontrar cuando se trata ya de manejar una cantidad de memoria bastante grande. ¿De acuerdo? Y esas conclusiones colóquelas en su tarea. Vale, intentaré algo por el estilo, porque, o sea, al principio sí intenté eso que usted me dijo, que como delimitar cuántas podía leer, cuántas líneas podía leer, pero no sé por qué eso no me funcionó, o sea, siempre lo imprimía todo, pero bueno, ya lo intentaré, ya gracias. Ya, de acuerdo. Listo. Profe, ¿y el uso de los array list? Ya los vamos a ver más adelante. Ahorita tienes que trabajar con una estructura creada por ti mismo basada en arreglos, nada más. Luego ya existen otras estructuras que nosotros vamos a ir creándolas y luego también Java tiene ya la collection y un montón de cosas que también vamos a conocer y las vamos a evaluar y vamos a ir comparando y vamos a saber cuándo utilizar cada una de ellas.
Pero ahorita el trabajo no es ese. Ahorita el trabajo es utilizar la estructura de datos basada en arreglos y ver sus deficiencias, ¿no? Que tiene sus problemas, por eso es que existen un montón de estructuras adicionales. Sí, profe, o sea que las 27.000 no, o sea, no se van a imprimir. Solo se van a imprimir unas cuantas que serán unos 15.000 nomás. Recuerda que yo le dije que no las imprima. O sea que sí, que el tiempo que se vaya a ejecutar. Ajá, que el tiempo que se va a demorar en cargar, ¿no es cierto? Cargar esa información hacia la memoria, que era lo que tenía que medir, y luego el tiempo en ordenarlas, creo que era la otra. Pero entonces, que no las mande imprimir completas. Sí, entonces, o sea, yo me decía que entonces las 27.000 no se van a cargar. Solo una parte nomás, porque está defectuoso. Que dependa de su computador. Ah, ya. Dependerá, y depende de qué nomás tiene ejecutando en ese instante. Si usted tiene ejecutando múltiples programas ahí al mismo tiempo, pues todos esos programas compiten por los recursos del procesador, del computador, la memoria y el CPU. Entonces, también depende de eso. Habrá computadores que soporten, por eso no es seguro que no pueda, y habrá, dependiendo de su computador, posiblemente no soporte eso y vaya a tener más problemas. Por eso que no es un estándar que a todos les va a pasar. Puede ser que alguien sí logre cargar todo. Probablemente no. Yo, profe, mi pregunta le debe, porque había comentarios de mis compañeros que no se cargaba toda la lista, sino solo una parte nomás. Ajá, sí, le puede ocurrir. ¿Cuál es tu apellido, Jordi? Chamba. Gracias. ¿Quién más preguntó inicialmente? Adrián, Denis, ¿cuál es tu apellido? Trujillo. Sí le puse su actuación, señor Oramas. Sí, creo que sí. Muy bien, entonces, hasta ahí vimos las áreas de memoria comunes. Ahora existen otras áreas que no son comunes. Entre ellas tenemos el stack. Empezamos acá. Hemos visto la método área. Dentro de la método, aunque aquí no está el pool común y tenemos el heap. Y ahora nos estamos yendo a esta otra estructura que es el stack, que trabaja de una formita diferente. En el stack, ¿qué es stack? Es una pila. ¿Sí? Yo me doy cuenta que esto es como tener una caja, ¿sí? Donde solo puede meter las cosas por la parte de arriba de la caja. Y también puede sacarlas solo por la parte de arriba. Así funciona una pila. Ese es el concepto de pila. Entonces, como una cajita donde todo mete y saca por arriba. Así funciona el stack. Y entonces este stack de memoria, justo así, solamente se puede entrar por aquí, va a ir almacenando ahí las variables que usted va declarando. Cada variable que usted declara va a estar colocada en el stack, ¿sí? ¿Ya? Digamos que si usted declara variables primitivas, declara int i igual a 0, eso está colocado en el stack de memoria, ¿sí? Si usted declara un doble, d igual a 0, también se está colocando en el stack de forma directa. Pero existen otras cosas que se almacenan que son las referencias y también se colocan dentro del stack. Y esas referencias son direcciones de memoria en donde está almacenado. Entonces, como ya sabemos, si es una instancia, si es un objeto, ¿no es cierto? ¿Dónde está el objeto? En el heap. Toda esta nubecita de acá es el heap. Y ahí está el objeto almacenado. Cuando usted dice new persona, Pedro igual new persona, esta instrucción de aquícito. Cuando usted crea esta instrucción de aquí, perdón, esta de aquí, new persona, y le asigna, en este caso, en lista de 1, en lista de 1 se está guardando una referencia. Pero esa referencia inicialmente está en el stack. Cuando usted declara un arreglo, ¿cierto?
también es una referencia, también se almacena dentro del heap. Pero el puntero inicial, la dirección inicial donde está almacenado ese arreglo, está en el stack. La dirección inicial, recuerda. Digamos que si esto fuese un arreglo, aunque aquí está, esta es más bien la representación de un objeto que dentro tiene otros objetos, ¿no es cierto? Digamos que usted creó, pensemos en el objeto avión, ¿sí? Y usted creó una clase ala y una clase, no, vamos con el objeto auto. Creó una clase puerta, una clase llanta, ¿ya? Y después, para hacerlo un poquito más complicado, a su clase auto tiene 4 llantas. Entonces, tiene 4 instancias de la clase llanta. Tiene 5 instancias de la clase puerta, ¿ya? Esa es la representación de esto, ¿cierto? Pero finalmente usted desde el programa principal o desde cualquier método que esté creando la instancia del auto, usted dice new C1 igual, C1 igual a new auto, ¿cierto? Ese C1 es la referencia que dice, tiene como un punterito a la dirección de memoria donde empieza a estar almacenada la clase, esta instancia de la clase auto que se llama C1. C1 va a estar guardado acá como referencia. C1 y una dirección. ¿Cuál es esa dirección? En donde está almacenada la clase auto. Pero la clase auto tiene 4 llantas y las llantas son también instancias de la clase llanta, evidentemente, entonces también tiene unos punteritos dentro de la clase auto hacia las llantas, ¿sí? Esa sería la representación, pero en el stack, desde el main, usted solamente tiene una referencia a la clase auto, la principal. Dentro de ella están guardadas otras referencias a sus llantas, digámoslo así. Digamos que si aquí tuviésemos que esto es un arreglo, ¿no es cierto? Y está constituido, de cuenta que aquí está dividido en muchas celditas, lo que está guardando en la referencia es la declaración del arreglo, por ejemplo, dice persona, arreglo lista. Entonces, ¿quién está en el stack? Esta variable lista es una referencia a donde empieza el arreglo de personas, ¿sí? ¿Cuál es la primera dirección? Y luego, como es un arreglo, sabe cómo calcular la dirección del segundo objeto, del tercer objeto, del cuarto objeto de su arreglo en base a ese cálculo de que todos tienen el mismo tamaño y cuánto tiene que ir saltando para ir encontrando los otros espacios, ¿ya? Pero en el stack se guardan las referencias. Digamos, llevémonos esta imagencita. Vamos a llevar esto un ratito hacia nuestra pizarra. Digamos, si nosotros queremos aquí escribir un poco. Vamos primero a dividirle, digamos que esta era la declaración de un arreglito y este arreglito tenía 4 objetos. Por tanto, Java buscó un espacio de memoria continuo para almacenar esos 4 objetos. ¿Ya? Esto es un arreglo. De que es la llamada un objeto compuesto. Compuesto de instancias de más objetos. Por acá podemos tener un objeto sencillo. ¿Sí? Instancia de una clase que no tiene más
más ya no está compuesta por otras clases. Una clase sencillita, ¿ya? Podría ser un string también como un string similar. Como sabemos, esas instancias están en el heap. Todo esto es instancia. Instancia de un objeto es una instancia. El arreglo también es considerado como un objeto y también se almacena dentro del heap. Y entonces en el stack, ¿qué se guarda? ¿Qué tiene aquí? Digamos que su programa era, vamos a escribir un programa sencillo. Vamos a decir que teníamos el main aquí, ¿cierto? Eso es declarar una persona 1 igual new persona, ¿ya? Ese es P1. Declaró int i igual a 0. Luego declaró una lista. Digamos, vamos a hacer una lista de enteros nomás. Int lista es igual a new int de 4. Es lo que declaró. Declaró un doble de igual a 0. Digamos que no lo inicializa. ¿Sí? Y ahí tenemos el D. Y digamos que también declaró de tipo persona. Y persona. Este es el programa. Declaró algunas variables. Cuando se va a empezar a ejecutar desde el main, ¿cierto? Empieza la ejecución, digamos, empieza el main. La primera línea de ejecución es P1 igual new persona. Esa variable P1, ¿dónde se va a almacenar? En el stack. Digamos que teníamos nuestro stack, vamos a crear un nuevo stack. Digamos que este es nuestro stack vacío, ¿sí? Recuerda, solo puede entrar y salir por arriba. Está vacío inicialmente, cuando empieza el main a ejecutarse. Dice P1 igual new persona. Entonces, ahí lo primero que se va a colocar en el stack va a ser, digamos, P1, ¿cierto? ¿Y qué se va a almacenar aquí? Una dirección. New persona. Significa que acá nos faltó dibujar algo. Digamos que esta era la new persona, ¿sí? Esto es, aquí está la persona que acabamos de declarar. Hagámosle así. Digamos que ya recibía parámetros y aquí estaba Ana y tenía 23 años. Digamos que solo era así, ¿ya? Y entonces aquí estaba guardado un objeto llamado P1 y que está guardando aquí, digamos, tiene almacenado en el P1.nombre, se almacenó Ana. Y en el P1.edad, ¿cierto? Se almacenó 23. ¿Ya? Eso está guardado aquí. Pero este objeto, P1, ¿qué se me pone? Ya. ¿En dónde está almacenado? ¿Qué dirección de memoria empieza? Porque junto al P1 nombre está Ana y luego está edad. Digamos, como si tuviese dos cuadraditos aquí. Digamos que este estaba en la FF67. Esa era la dirección de memoria en donde empezó este objeto, ¿sí? Aquí en el stack lo que tiene es esa referencia. P1, que es una referencia FF67. Eso se almacena aquí en el stack. ¿Ya? Luego se ejecuta int i igual a 0. Como es un tipo primitivo, aquí lo que se almacena es i igual a 0. Con ese valor. Digamos que en el stack se guarda el nombre de la variable y el valor que tiene asociado. Entonces va int i, ¿y qué valor tiene? 0. P1 es el nombre de la variable. ¿Qué valor tiene asignado? Una dirección de memoria que es una referencia a un objeto que está en el heap. ¿Ya? Luego se ejecuta
la siguiente. Int lista, que está guardando un conjunto de lista. Y aquí, ¿qué tenemos? Como es un arreglo, este arreglo va a estar usando, digamos, la dirección RR01, RR02, RR03, RR04. Todas esas direcciones va a estar, son las que ya están reservadas para este arreglo porque tienen que ir juntitas. Digamos, empieza en la RR01, pero están estas 4 reservadas para el arreglo. Y entonces acá en el stack, ¿qué se va a colocar? El nombre de la variable, que es lista. ¿Y cuál es el valor que está asignado a la lista? RR01. Es decir, en dónde empieza la lista. ¿Cierto? Eso es lo que está aquí en el stack. Luego continúa ejecutando, se dice doble D. ¿Qué es lo que se ejecuta aquí? Una D. ¿Y qué valor le asigna? El 0. Por defecto, los valores numéricos, ¿no es cierto? Las variables que son de tipos primitivos, se asignan un valor por defecto. En este caso, los numéricos se asignan el valor de 0. ¿Sí? Y entonces de ahí está doble D. Eso es lo que se guarda en el stack. ¿Sí? Digamos que cuando se va a ejecutar su programa, Java tiene una forma en donde lee su programa completito y le va a colocar en el stack todo lo que usted declaró. Todas las variables están colocadas aquí en el stack. ¿Sí? Ese es el primer trabajo que hace Java, para que se vayan a ir ejecutando, para que las vayan utilizando, digamos así. Aquí está guardaditas. Cuando usted ya termina, digamos que este no es el main, digamos que este era el llamado método que se llamaba calcular, ¿cierto? Y entonces este método, una vez que termina su ejecución, hace un return y se sale del método. Todas las variables que creó este método, que estaban en el stack, se eliminan. En ese instante, cuando hace el return, se quita. En las variables del main se quita cuando el programa termina de ejecutarse. Entonces, todo lo que usted declare en el main es lo que primerito va a estar usando un espacio de memoria en el stack. Y como era del main, se elimina del stack solamente cuando el programa termina de ejecutarse. Mientras que si usted declara un método, es decir, está usando el método de alguna clase, el rato que empiece a ejecutarse el método, todas estas variables se van colocando en el stack. Pero cuando termine el método o cuando tiene un return, todas esas variables se eliminan y se libera esa memoria del stack. ¿Sí? Evidentemente, ¿cuánto tiempo permanecen esos objetos en el heap? Permanecen mientras alguien en el stack les esté apuntando. El instante en el que yo eliminé las variables del stack, también el Java ya sabe que aquí puede colocar cualquier cosa, y es como que libera esta parte también. Es decir, en el heap se guarda algo mientras el stack esté apuntando acá. El rato que en el stack no hay una variable que tenga una referencia a una dirección del heap, se libera. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos una forma por qué nosotros no debemos hacer un programa main gigante con 1000 instrucciones. Porque Java lo primero que va a hacer es tomar todas esas variables que están declaradas en nuestro programa principal y las va a cargar al espacio de memoria. Y le va a liberar solo cuando el programa termine de ejecutarse. Ahí se libera. Mientras que usted tiene un main y hace el llamado a 4 procedimientos, digamos, en el stack se va a ir cargando solo cuando el procedimiento haya sido ejecutado y luego se libera al finalizar la ejecución de ese procedimiento. ¿Me hago entender? Sí, cuando... Es como el ciclo de vida, ¿sería? Sí, Las o sea, variables. cuando ya se quita, cuando ya se eliminan las que están en el stack, entonces significa que las del heap salen de ámbito. Sí, así es. Es como, Java hace las dos cosas a la vez. El rato que del stack ya no hay una variable declarada ahí que esté usándose, el heap, esos espacios de memoria ya quedan libre para que pueda ser utilizado por otra variable.
Entonces no es que queden como espacios de más, como esos espacios que después el garbage collector tiene que eliminar. De hecho, sí, es el garbage collector quien luego les va a eliminar. ¿En función de qué? En función de las variables que estén en el stack aún apuntándoles. Ya vamos a ver también la parte del garbage collector. Pero la idea inicial es esa, que se liberan una vez que no hay en el stack una variable que le está apuntando, también se va a liberar. Okay. ¿Ya? Entonces, ese es el stack, donde están todas las variables que usted usa. No solo del main, sino cada vez que llama a un método, esas variables de ese método se meten en el stack. Finaliza el método, salen del stack. ¿Ya? Ese es el stack. Vamos otra vez para acá. Ya sabe qué tiene dentro del stack. Hay otro componente que es el PC Register. PC Program Counter. PC. Program Counter Register. Aquí está, ¿cierto? Estos espacios, tanto el stack como el PC Register, como vemos, funcionan como una pila, ¿sí? Y también tienen múltiples hilos. Significa que hay un stack para cada hilo de ejecución, independiente, no son áreas comunes. Se crea un stack para cada hilo de ejecución. Y el PC Register también funciona igualito. Se crea un PC Register para cada hilo de ejecución. Cada hilo, cada thread, que así se escribe, tiene su propio stack y su propio PC Register. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve este PC Register? ¿Qué se coloca ahí? Pues es la llamada al método main. Empieza desde el stack, ¿no es cierto? Y luego hay un sinnúmero de llamadas a métodos, a instrucciones, ¿no es cierto? El PC Register lleva como que un puntero donde dice qué instrucción se está ejecutando. Y específicamente cuando llama a un método, ¿sí? Entonces, digamos que este método tiene su PC Register y él se sigue ejecutando instrucción por instrucción, pero ¿a dónde debe regresar? El PC Register le dice cuál es la siguiente instrucción que debe ejecutar después del llamado al método. ¿Sí? Digamos que estamos aquí, ¿cierto? Bueno, aquí va uno tras otro, se va a ir ejecutando aquí, digamos, ¿cierto? Tiene usted una instrucción, el PC Register, mientras se va ejecutando, digamos que esta es la instrucción 1, el PC Register tiene, digamos que estas líneas de aquí, estos numeritos de este lado, son como el numerito que le dice al PC Register qué línea de ejecución está ahorita. Entonces, desde el main dice, empieza en la 138, está puesto en el PC Register 138, se ejecuta esta línea. Luego se ejecuta la siguiente línea, la 140, pero se va a un método, leer array, ¿sí? Entonces el PC Register se queda guardado el 140 porque le va a decir a qué línea debe ejecutarse. Se va a leer array, digamos que era otro método que tenía por ahí, leer array, y este tiene su propio PC Register, digamos. Dice, internamente está el 18 y luego se va a seguir ejecutando y cuando este ya nos da el return o finaliza, ¿cierto? ¿Cómo sabe Java dónde tiene que regresar la ejecución? Pues ¿quién le dice? Es justamente el PC Register. Le dice, te quedaste en la línea 140, te toca la 141, no hay nada en la 141. La siguiente es 142. Ese es el PC Register, el que nos indica, el que le indica a Java cuál es la siguiente línea de ejecución, sobre todo cuando hace llamado a los métodos. Hace el llamado a un método, se ejecuta ese método y debe retornar. ¿A dónde tiene que retornar? ¿Cuál es la siguiente instrucción a ejecutarse? Ese es el que el PC Register le va a decir. Para eso sirve. Nosotros no lo manejamos como programadores. Usted no se tiene que preocupar del PC Register. Eso es algo interno de Java. Solamente estamos hablando de para qué ha servido esta parte de la memoria. Y luego hay otra parte que es el Native Method Stack, ¿cierto? Este de aquí, que dibujado acá, también es este de aquí, porque recuerde que Java fue hecho en C.
y tiene un conjunto de librerías hechas en C. Y entonces este native method stack lo que hace es más o menos también es un stack donde tiene punteritos para cada vez que se va a ejecutar esas librerías básicas del Java que están hechas en C y sabe a dónde regresar. Es decir, el funcionamiento similar al PC Register, pero esto es para métodos internos suyos, ¿sí? Que están hechos en Java, para que sepa a dónde regreso. Y esta otra, en cambio, guarda los punteritos de a dónde va a regresar una vez que el Java está utilizando alguna de sus llamadas a los métodos nativos que están hechos en C++. ¿Ya? Para eso sirve este native method stack. Hay llamadas a funciones nativas que nosotros no controlamos. Entonces, digamos que el stack de Java son estos, donde está ejecute un proceso, le dice váyase, y luego ahí también se ejecuta, llamará a sus funciones nativas y sabe a dónde regresar. Para eso sirven estos stacks. La una para métodos suyos que usted creó y la otra para llamados internos. Probablemente usted está utilizando el printf y ese está usando un método nativo hecho en C que es el que se encarga de mostrar en pantallita lo que usted mandó a imprimir, digamos, ¿sí? Y ahí tenemos todas las áreas de la Runtime Data Area. PC Register, Java Virtual Machine, el stack, ¿cierto? Y la Native Method Area, que son una por cada hilo de ejecución. En cada hilo se va a crear una de estas nuevitas solo para ese hilo, ¿sí? Como estas no son compartidas, por eso es que usan listas distintas, ¿no es cierto? Para que cada hilo de ejecución sabe qué variables está utilizando. Mientras que estas de acá, la heap, la method y la runtime, son áreas compartidas por todos los hilos de ejecución. ¿Preguntas hasta ahí? Yo, profe. Dígame. En el caso del ciclo de vida de las variables, depende del tipo de variable que sea. Por ejemplo, creo que dijo que las variables locales que están dentro de los métodos existen hasta que está el return, ¿verdad? Así es. Y en el caso de las variables de instancia, ¿estarían vinculadas a un objeto? Las variables de instancia estarían vinculadas a un objeto. El ciclo de vida. Sí, o sea, ¿en qué momento se crean o destruyen esas variables? Por ejemplo, cuando creamos un objeto, se crearía como una copia de esas variables de cada objeto, supongo. Claro que sí. Ya. Depende de qué estés ejecutando. En todos los métodos funcionan igualito. Haz de cuenta que el main es un método nativo, digamos, de Java. Desde el Virtual Java Machine hay un llamado al main, ¿sí? Por eso cuando tú ejecutas el programa, lo primero que se ejecuta es el main, porque internamente dentro de su cola de llamados a métodos nativos, ese es el main, es lo primero que coloca en el stack, ¿ya? Digamos que tú tienes aquí estas instrucciones. El ciclo de vida de esta variable inicio es hasta que el main se muera, hasta que el main finalice. Si yo aquí llamo a leer array, pues el ciclo de vida de todas las variables que están dentro de leer array, digamos que este era el leer array. No sé dónde esté, pero digamos que ese era. También todas sus variables, todo lo que declares dentro de este método, su ciclo de vida es hasta que este método termine su ejecución. Cuando termina su ejecución o encuentra el return, ya sea más acá o donde sea, cuando termina su ejecución por cualquier motivo, hasta ahí todas las variables que estaban aquí existen. Luego de ello, desaparecen, ¿sí? Entonces, en cualquier método funciona exactamente igual. Existen mientras ese método se esté ejecutando. Una vez que termine el leer array, todo lo que estaba dentro del leer array desaparece. Pero evidentemente en el stack del main va a estar el inicio, va a estar la siguiente variable que es la fin, va a ejecutar esta partecita, ¿sí? Pero ya las que usaron aquí ya desaparecen. Entonces, el ciclo de vida de toda variable es exactamente el mismo, mientras el método que les llamó, donde se declararon,
esté ejecutándose, esté en memoria, existe. El rato que deja de ejecutarse ese método, esa cantidad de variables que estaban declaradas ahí van a morirse. Más o menos similar al ciclo de vida que tiene cada variable. Si yo declaro variables de bloque dentro del for, pues existen mientras el for exista. El for termina su ejecución y las variables de bloque del for se van a eliminar. Si es dentro de un método, las variables locales y los parámetros que funcionan como variables locales, también mientras se esté ejecutando el método existen, termina el método, se elimina. No sé si a eso te referías. Sí, eso mismo. Y en el caso de las variables de instancia, ¿cómo se haría? Kevin Albuja o Andrade. Andrade. En el caso de las variables de instancia, las referencias, exactamente igual. ¿Sí? Esta es una referencia. ¿Sí? Aquí estoy asignando un método de la clase System. ¿Sí? Bueno, lo que me retorne este método es una variable de tipo long. Esta no es de instancia. El arreglo sí es de instancia porque lo que va a recibir es un arreglo de tipo lista. A lo mejor este no es el ejemplo porque estamos viendo cosas que aún no conoce. ¿Ya? Pero aquí sí. Entonces, cada uno de estos métodos chiquitos, ¿cierto? Son métodos, pero una variable de instancia que les esté utilizando igual son arrays. Pero funciona exactamente igual. Esa es la respuesta a tu pregunta. No importa si son variables primitivas o variables de instancia, igual van a funcionar mientras el método donde se declararon está ejecutándose existe. Luego de ello ya no existe. Gracias, profe. Bolívar. Sí, Inge, una consulta. Usted decía que el stack es una especie de caja, entonces cada vez que yo llamo a un método, las variables ingresan, ¿no es cierto? Y cuando se termina de ejecutar, se eliminan, pero la estructura queda creada en el heap para cuando vuelva a llamar al método, ¿o cómo? La estructura no se guarda en el heap, recordemos, la estructura se guarda en el método, por supuesto, sí, perdón, pensé que dijiste en el heap. En el método área sí, se carga una sola vez. Todas las clases que tú hayas declarado es lo primero que se guardan, esos planos se guardan en la método área. En el heap existen solamente las variables declaradas para ese plano, ¿no es cierto? Para esa clase. Ahí están todos esos objetos. Y en el stack están punteros hacia esos objetos cuando se trata de referencias. Cuando se trata de variables primitivas, están directo. Pero en la método área, todas las clases están desde el inicio del programa hasta el final del programa. En la método área no hay como que cuando están vivos como en el heap o en el stack, ¿cierto? Cuando están usando espacios de memoria mientras se está ejecutando. La método área, como son los planos solamente digamos en este caso, que hicieron para el deber. La clase es una sola, es el producto, por tanto es un espacio de memoria chiquito donde está el plano. Si creamos 27,000 objetos de esa clase, esos están almacenados y esos sí usan un montón de espacio de memoria, esos están en el heap y en el stack. Entonces, esos sí tienen ciclo de vida. Los del método no tienen ciclo de vida. Desde el inicio del programa hasta el fin está el plano declarado ahí en la método área. Ya, listo, Inge, gracias. John Andino. Sí, profe, tenía una pregunta. En el caso de las variables primitivas, sabemos que estas se guardan en el stack, ¿verdad? Pero cuando son constantes y finales, entonces se guardan en el runtime constant pool. Cuando son finales en la método área. Cuando son finales
efectivamente en la constant pool. Cuando son estáticas, en la method area. Ah, ya, o sea, sería como que un espacio dentro del stack mismo. No del stack, dentro Ya de la del- method area. Ah, ya. Listo, profe, esa era mi pregunta. ¿Cuál era su apellido? Andina, profe. Gracias, profe. Listo, entonces ahí tenemos, ya sabemos qué se guarda en cada una de las áreas de memoria. Ahora, cuando nosotros declaramos, como en este caso, tenemos es un método estático, ¿sí? Que se llama aplicar descuento. El rato que es estático, ¿en dónde se va a estar guardando? La John method Andina. area. Si es estático, se guardaría en la method area. Muy bien, si es estático, se guarda en la method area, efectivamente. ¿Ya? Y todas sus variables tenemos aquí. Le ingresa un parámetro de tipo primitivo costo, descuento, ¿cierto? Y dentro declara otra variable local llamada resultado. Finalmente, para este método, todas son locales, ¿sí? Resultado. Y luego está haciendo una operación y está colocándole en resultado y le dice return resultado. Desde el main está cogiendo y declarando. Digamos, vamos a hacerle la ejecución de este programita. Desde el main está declarando una variable precio, una variable cantidad, a la variable precio le asigna un valor, la variable descuento y una variable resultado. Y llama a este método aplicar descuento, ¿cierto? Con precio y descuento y luego imprime el resultado. ¿Qué es lo que ocurre? Este doble, precio, cantidad, toda esta ejecución está creando en el stack estas variables, ¿sí? Empieza la ejecución desde el main y todas estas variables se colocan en el stack, ¿cierto? Tenemos ahí, como son primitivas, en el stack tenemos sus valores directos, el nombre y su valor, ¿ya? El momento que se ejecuta la llamada al aplicar descuento, lo que va a ocurrir es, dentro del contexto de lo que es la ejecución de aplicar descuento, se van a crear copias, es decir, la variable, ¿cómo estamos llamando aquí? Aplicar descuento con precio y descuento. Precio tenía el valor de 7.05 y descuento 0.2, ¿cierto? Estas estaban en el stack. El momento en el que ejecuta aplicar descuento, se crean nuevas variables en el stack para este costo y este descuento, diferentes, usando espacios en el stack distintos. Y lo que se hace es copiar lo que tenía dentro de precio en la variable costo. 7.5 se copia dentro de la variable costo, 7.5. Y el descuento que tenía 0.2 se copia dentro de esta nueva variable llamada también descuento, ¿sí? Pero es una nueva variable que está en el stack. Se hacen todas las operaciones y en resultado va a tener un valor en esta variable resultado. Cuando ya termina y se hace el return de este método, ese resultado se va a copiar en la variable resultado inicial que estaba en el main, ¿sí? Y todas las variables que se crearon para ejecutar el aplicar descuento van a desaparecer. Todas ellas se eliminan del stack, ¿cierto? En este caso solo del stack porque no estamos utilizando ninguna instancia de un objeto que esté apuntando a una dirección en la heap area. ¿Sí? Entonces, estas se eliminan y solo nos quedan las originales que teníamos en el método main. ¿Sí? Cuando pasamos los parámetros a este aplicar descuento, se dice que Java por defecto siempre está utilizando, de hecho siempre utiliza en Java, solo existe pasado de parámetros por valor,
porque el concepto de pasar parámetros por referencia es algo que C sí utiliza, pero Java no utiliza. Java tiene un funcionamiento parecidito que tiene el mismo efecto en pasar un parámetro por referencia, pero no es pasar por referencia. Vamos, no nos compliquemos. ¿Cómo pasa los parámetros Java? Por valor. ¿Qué significa? Que se ejecuta justamente una copia, ¿cierto? Esta es otra variable, aunque se denominara dentro de aplicar descuento el mismo nombre del parámetro costo, es otra variable. Y lo que se hace es copiar el valor que tiene costo dentro de esa variable. Igual con descuento, así se llaman de la misma forma, los parámetros son otras variables. Y se copia el valor que tiene ahí. Como son otras variables, no importa si yo dentro de mi método aplicar descuento, por ejemplo, las modifico. Yo puedo modificarle. Costo tenía un valor y ahorita le estoy multiplicando por 0.5, bajando el costo a la mitad. Cuando hago return, como es otra variable y a la que le modifiqué es a esta costo, si yo al final mando a imprimir el costo que tengo aquí, pues es mi variable costo inicial, 2.05. Cualquier cambio que yo le haga dentro del método no va a surtir efecto, ¿sí? Eso es pasar por valor. Ya nos vamos a llevarnos igual esto. Pisar. Agrupar se lleva. Eso. Ya tenemos ahí nuestro programa. Digamos que nosotros vamos a tener la representación del stack por aquí. O por aquí para que podamos verle mejor. ¿Bien? ¿Qué se carga? Inicialmente va a empezar a ejecutar el main, ¿sí? Entonces las variables que se van a cargar aquí, empezamos con costo, ¿cierto? Y va a tener un valor de 2.05. Eso se va a almacenar en el stack. Esto está muy grande, porque el rato que escribo no se ve. Ya, tenemos nuestro costo con 2.05. Eso se coloca. Luego se va a colocar en el stack también descuento. Como es primitiva, también tiene 0.15 ahí. Luego se va a colocar en el stack resultado. ¿Qué tiene de valor? 0.0. Digamos que ese es por defecto con lo que se inicializan los dobles. Estas tres variables se declaran, entonces solo esas tres existen en el stack inicialmente. Tienen esos valores, empieza a ejecutarse las liñitas, costo, descuento, resultado. Se imprime, de hecho, en pantalla qué valor tiene costo, 2.05. Luego llama el método aplicar descuento. Cuando se llama este método aplicar descuento, ¿no es cierto? En el stack lo que va a ocurrir, ejecutarse la parte de acá, se crean las variables locales de ese método. Una nueva variable llamada resultado, que también está inicializada con 0.0. Es otra resultado. Una variable, que son los parámetros que actúan como variables locales también, llamada descuento,
como es doble, también tiene 0.0. Y hay otra variable también llamada costo. Que tiene 0.0. Así inicialmente les crea. Y entonces dice, llamamos a aplicar descuento con el costo y lo que se hace es se copia aquí que tenía la otra variable, 2.05. Y se copia también en descuento que tenía la otra variable, 0.15. Se copió. Y ahí empieza la ejecución de aplicar descuento. Entonces viene y dice en resultado coloque el costo por 1 menos descuento. Vamos que en resultado se va a modificar. Vamos a hacer la operación. Entonces digamos que es 1.74 el resultado de hacer esta operación. Costo por 1 menos descuento. Y luego dice en costo coloque el costo dividido para 0.5. 1.25. ¿Sí? Y return resultado. El rato que ocurre el return, aplicar descuento deja de existir. Y entonces esta se elimina y esta se elimina. Y se copia, por eso es el return, copia lo que tiene resultado 1.74, se copia acá. Y se coloca 1.74 también. Y hace el return y se elimina esta. Y nos quedan las variables originales. Entonces, ese es el concepto de pasar por valor. Significa que los cambios que yo les haga a las variables que pasaron como parámetro, yo podría al descuento ponerle en 0 o al costo dividirle para 2 o cualquier cosa que a mí se me ocurra hacer con las variables de los parámetros, surte efecto solamente dentro del método. Si yo después de este costo, digamos, o este costo igual a costo por 0.5 estuviese antes de la línea que calcula el resultado, evidentemente que el resultado va a tener otro valor porque va a calcular con el valor que tenía esa variable en ese instante. ¿Ya? Pero cuando sale del método, mis variables originales, costo y descuento, conservan sus valores correctos. ¿Por qué? Porque sabemos que Java lo que hace es crear una copia de los parámetros y una copia para el valor de retorno, ¿sí? En donde está esperando para colocar lo que voy a retornar. Y el resto se elimina cuando aplicar descuento deja de ejecutarse. Así funciona Java siempre. Lo que existe es una consideración especial cuando las variables no son primitivas, sino que son referencias. El funcionamiento es idéntico, pero el resultado es distinto, pero porque el tipo de variable es diferente. Entonces, por eso decimos que Java solamente hace paso de parámetros por valor. No tiene otra forma de pasar los parámetros. ¿Sí? Aquí vemos otro ejemplo donde vemos que hay dos variables. ¿Sí? Y a estas variables las podemos asignar. Estas asignaciones también es copiar el valor que tiene la variable N1, que tiene el valor 3, en la variable N2. Y cuando mandamos imprimir, pues las dos tienen el valor de 3. Si luego yo a la variable 2 le cambio y le pongo el valor de 6, pues la 1 sigue teniendo su valor de 3 y la 2 tiene el valor de 6. Digamos que estas asignaciones funcionan porque son copias. Se está copiando el valor que tiene la una y se coloca en la otra. Así funciona cuando se asignan las variables. Ahora, ¿qué ocurre cuando son referencias? Y cuando nuestros parámetros son referencias y no son objetos primitivos, ya sean estos arreglos, referencias a un objeto, ¿cierto? Instancias de una clase prácticamente, o la clase string, que también es una clase y cuando uno declara una variable de tipo string, también es una referencia. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos el ejemplo de una clase persona, ¿cierto? Con algunos de sus métodos. ¿Y qué es lo que hace? Por ejemplo, lo más sencillito, ¿no es cierto? Creamos una persona, una variable P1 que tiene el nombre Bart y una variable P2 que tiene el nombre Homero. Si mandamos a imprimir, ¿no es cierto? P1.getNombre y P2.getNombre, lo que se va a imprimir es evidentemente Bart y Romero.
y Homero. ¿Qué ocurre cuando yo hago esto? En la variable P2 asigné la variable P1. Lo que se me está asignando es una dirección de memoria, ¿sí? Y si yo mando imprimir el nombre del P1 y el nombre del P2, pues van a tener los dos el nombre que tenía el objeto P1, que es Bart. ¿Y qué ocurre si yo al objeto 2 le cambio de nombre? ¿Sí? Los dos se van a cambiar a Lisa y no solo uno. ¿Por qué? Vamos a de nuevo. Copiémonos esta partecita. El funcionamiento, como decimos, es el mismo, solo que los tipos de datos son distintos. Digamos, volvamos a copiarnos aquí, vamos a escribirnos el código que teníamos allá, que era un int a, digamos que igual a 50. Y teníamos un int b igual a 25. ¿Sí? Como son primitivos, vamos a poner, era el mismo ejemplo que tenemos acá arriba. Mandamos a hacer un print, digamos, de A y de B, ¿ya? Vamos a hacerlo así simplificadito. Luego, en A, le asignábamos B. Igualito mandábamos a imprimir A y B. Y luego, a B, le colocábamos, digamos, 69. ¿Ya? Y luego mandábamos a imprimir de nuevo A y B. Cuando ejecutamos esto, estos dos ejercicios hacen exactamente lo mismo. Declaran dos variables, luego le asignan a una la otra, luego le mandan a imprimir, luego cambian la segunda y mandan a imprimir, pero los resultados en la una y en la otra son diferentes, porque los tipos de variables son distintos. ¿Qué ocurre aquí? Se declara la variable A y se le coloca el valor 50. ¿Bien? Declara la variable B y se le asigna el valor de 25. Por eso cuando mandamos imprimir A y B nos muestra 50 y 25. Luego nos dice en A asigne B. ¿Qué es lo que hace Java? Copie lo que tiene el valor de B dentro de A. ¿Qué tenía el valor? Punto 25, que coloca aquí 25. Si manda imprimir, las dos tienen 25. Y luego dice en B cambie el valor y colóquele 69. Y manda imprimir. ¿Y qué imprime? 25 y 69. ¿Cierto? Funciona así. Digamos que aquí tenemos una variable P1 y le dice coloque que tiene ahí y posiblemente FF01. ¿Por qué? Porque su valor no se está almacenando aquí de forma directa, sino que existe el otro espacio de memoria, ¿cierto? Que es el stack. Vamos a ponerle por acá. Y vamos a poner, no es el stack, es el heap, ¿cierto? Y entonces ahí tenemos aquí, de hecho, un P1 punto, posiblemente nombre, ¿ya? Que está en el heap, ¿no es cierto? ¿Y este en dónde está guardado? Pues digamos, en el espacio de memoria FF01 empieza el objeto P1 con el nombre, ¿ya? Y luego le dice que se guarda aquí la referencia P1. Luego declara otro, una segunda P, y le dice en dónde vas a colocar ese objeto. Como es un objeto, aunque tenga solo un atributo como el nombre, también se coloca en el heap. FF02, ahí está el segundo objeto, punto nombre. Aquí, digamos, y
tiene el nombre que teníamos, que es Bart. ¿Ya? Y en este otro nombre tiene Homero. Ya, asignar. Esto está en la heap. Y entonces aquí dice el P2 que guardamos FF02. Ahí está. Mandamos a imprimir, .getNombre, coge y dice en P1, el nombre es Bart, imprime Bart, y P2, donde está apuntando, el nombre tiene Homero. Luego nos dice en P1, en P2 asigne P1. Ya va a hacer lo que sabe hacer. En P2 va a asignar el valor de lo que tiene P1. ¿Qué tiene P1 en su valor? FF01. Y coloca aquí FF01. ¿Sí? De hecho, el instante en que esto ocurrió aquí en el stack, y digamos que entra a trabajar un procesito que es el garbage collector, lo que ocurre es que esto, de hecho, en el FF02, se elimina. Y este espacio ya puede ser utilizado para cualquier otra variable. Cuando imprime, dice váyase a la dirección FF01 y coge el nombre. Imprime Bart. La FF, el P2 también cuando va a imprimir dice vaya a la FF01, imprime el nombre. En los dos casos imprime Bart. Y luego dice en el objeto P2 cambia el nombre a Lisa. Entonces le dice en el P2, ¿cuál dirección es? FF01 se va aquí, dice, y cambie el nombre y colóquele en esa dirección Lisa. Y luego manda a imprimir la variable P1. ¿Quién está apuntando? Punto nombre, FF01, punto nombre, imprime Lisa. P2, ¿qué dirección es? FF01, punto nombre, Lisa. En los dos casos imprime Lisa y aparentemente los dos objetos se han cambiado. ¿Sí? Y es porque Java actuó igualito, trabajó igualito. Lo único que hizo es que aquí lo que estaba copiando es la dirección y la otra ya se perdió y ya no hay forma de acceder a ella. ¿Sí? Y por eso no importa con cuál de las dos variables que están apuntando el mismo espacio de memoria, puedo decir P2.nombre cambie y está apuntando el mismo espacio de memoria y esto va a ser lo que cambie. P1.nombre cambie y es el mismo espacio de memoria y esto es lo que se está cambiando. Estoy apuntando al mismo espacio de memoria en el heap con dos variables distintas desde el stack. Pero finalmente es el mismo espacio de memoria el que se está modificando. ¿Sí? Así funciona en la asignación cuando son referencias. Son efectos diferentes, en el un caso se cambia y en el otro caso no se cambia por el tipo de variable. La una es primitiva y la otra es una referencia, pero ya hace el mismo trabajito. Ahora, ¿por qué se puede decir que cuando son objetos y uno realiza un paso de parámetros, bueno, aquí no hay, pero digamos que el aplicar descuento fuera el mismo método, pero lo que recibe aplicar descuento no es un tipo primitivo, sino que fuese un objeto. Digamos que aplicar descuento, si nosotros le cambiaríamos y tendríamos en lugar de parámetros que sean primitivos, nosotros vamos a crearnos un código similar a aplicar descuento. Vamos a llamarle sí, aplicar descuento. Va a recibir, va a retornar algo de tipo doble. ¿Ya?
va a recibir una persona 1 de tipo persona. Una 2 también de tipo persona. Vemos que tenemos aquí nuestro método aplicar descuento. ¿Y qué va a retornar? Return de la persona 1, digamos, punto sueldo, más el P2 punto sueldo. Es uno de los dos sueldos. Simplemente eso es todo lo que va a retornar este método. ¿Ya? Mandamos 2 personas y le sumamos sus sueldos. Digamos que este no se llamaba aplicar descuento, se llamaba calcular sueldo. ¿Ya? Más sentido. Digamos que era un método de un proceso de nómina en donde quería saber cuál era el sueldo que tenía que, cuál es el valor que tiene que pagar el sueldo. Y entonces, lo que hace, dice en persona 1 punto sueldo, le vamos a colocar de esa persona, digamos que la carga salarial en una empresa es el sueldo que tiene una persona, se dice que por 1.4. ¿Por qué? Porque le suma todos los décimos, los fondos de reserva, y digamos que este es el valor que han calculado las empresas, que el sueldo real que yo le pago a un empleado es, y que yo tengo que presupuestar, que le voy a pagar mensualmente, en realidad es 1.4 más todos los beneficios de ley. Es como que si yo le ofrezco pagarle 200, en realidad tengo que proyectar 200 por 1.4 porque eso me cuesta finalmente por sus vacaciones, por sus décimos, por sus fondos de reserva. Este es el valor real. ¿Bien? Digamos que así le calcula como para que sepa cuánto tiene que provisionar en su contabilidad de sueldos. En ese instante tiene un método así. Y entonces, ya se me perdió esa cosa. Y ahí está el método. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí en el stack, el rato que desde el main se llama, bueno, tenemos que hacer el main, perdón. Tenemos 3 minutitos para explicar esto. Digamos que ¿sí? Entonces aquí declaramos de tipo persona, Ana, y digamos que el suyo nombre se llama Anita y tiene, sus sueldos son de $200. ¿Bien? Declaramos otra persona que es Juan. ¿No es cierto? Aquí también nos falta el ñu. Se llama Juan Carlos y él gana 300. Y queremos llamar aquí al método calcular sueldo en una variable doble. Va a ser a calcular sueldo. Y le vamos a mandar como parámetro Juan para que calcule su sueldo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En primera instancia viene aquí el main y dice creamos un objeto llamado Ana. En el stat vamos a tener un objeto llamado Ana. Un objeto llamado Juan. Y este está apuntando a la FF02. Las dos variables. Aquí en la FF01 va a tener P1.nombre y va a estar Anita. Y ahí empieza, pero en el P1.sueldo
va a estar el valor de 200. Digamos que esta es la dirección FF05. Ahí está colocado P1.sueldo. Pero la forma de ingresar es así. Y luego tenemos también en el HIP, en la FF02, el puntero de P, no es P, la variable, este también se llama Ana. Acá tenemos Juan, punto nombre, acá. ¿Ya? F04, que los objetos no se guardan conjuntitos, sino que son, pues Java maneja ahí que cada quien tiene puedo colocar su espacio, en su propio espacio de memoria, sus variables, ¿ya? Este es el stack. Tenemos esto. Y entonces llama el método calcular sueldo. Calcular sueldo lo que hace es crear unas copias, ¿no es cierto? Para el rato que empieza la ejecución del calcular sueldo, o mejor, chicos, paremos ahí y el día de mañana continuamos con la explicación justo desde dónde está, porque si no, ya no tenemos tiempo. ¿Les parece? Mañana continuamos con la ejecución de esta partecita del programa. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Y que tengan un buen día. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, profe. mañana. Hasta luego.